Hola a todos. Hoy vamos a empezar a estudiar lo que es la luxación occipito-atloidea o disociación occipito-atloidea. La definición de esta patología es la separación del occipital del atlas, ¿ya? Es generalmente por patologías traumáticas de alta energía. Son el 1% de todos los traumatismos cervicales y son el 18% de las lesiones que se encuentran en las necropsias de los pacientes que fallecen por traumatismos cervicales. Para entender bien la definición de esta patología hay que entender la anatomía básica de una proyección lateral de lo que es la articulación entre el occipital, el atlas y el axis. Aquí tengo un esquema que es fácil para que lo entiendan. Aquí tenemos lo que es el foramen magno. El foramen magno donde pasa el bulbo raquídeo y se convierte en médula espinal. El foramen magno tiene un límite anterior y un límite posterior que son muy evidentes en las radiografías. El límite anterior se llama vasium. Es muy importante que recuerden el nombre, se llama vasium, el límite anterior. Vamos a ponerlo como una B. Y el límite posterior se llama opistion, que lo vamos a representar como una O. El occipital se articula con el atlas a partir de unas carillas articulares y para hacer el diagnóstico es importante las radiografías. Entonces aquí tenemos el atlas, o sea la primera vértebra cervical, que se representa con este que es el arco anterior y aquí tenemos el arco posterior del atlas. Más abajo tenemos el axis que presenta lo que es un cuerpo, presenta lo que es un istmo, presenta lo que es una lámina y más posterior presenta lo que es la apófisis espinosa. Y del cuerpo asciende la apófisis odontoide. Esta apófisis odontoide hace una articulación trocoide con el arco anterior del atlas y son encargados de la función de la rotación de la cabeza. Entonces, la luxación occipito-atloidea no es nada más que la separación del occipital del atlas. De tal forma que vamos a ver que el foramen magno, radiográficamente vamos a ver que el foramen magno se va a separar de la primera vértebra cervical y puede separarse tanto hacia anterior, hacia posterior o una separación longitudinal. Para hacer el diagnóstico de una luxación occipito-atloidea, el pilar fundamental está en la sospecha clínica, ya que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Por eso solamente se diagnostican en el 1% de los traumatismos cervicales y como ya les dije, se encuentra en el 18% de las necropsias de los pacientes que fallecen con traumatismo cervical. Del 100% de pacientes que sobreviven a esta patología traumática, el 40% quedan tetraplégicos, un 20% quedan pacientes normales sin déficit motor y otro 40% quedan parapléjicos. Esta patología es más frecuente en los niños debido a que los niños presentan una cabeza un poquito más grande en proporción al cuerpo y los niños presentan caries articulares entre el atlas y el occipital planas. Los mecanismos por el cual se produce esta patología son flexión de alta energía de la cabeza o una hiperextensión de alta energía o combinación de ambos con rotación. Algo que cabe recalcar, en estos pacientes es muy habitual o se ha visto de que es más frecuente en las personas que tienen alteraciones en los ligamentos, tienen una laxitud ligamentaria, ¿no? Y estos pacientes generalmente hacen disociación bulbocervical, que más adelante vamos a ver qué es la disociación bulbocervical. Ahora vamos a ver la clasificación de las luxaciones occipito-atloideas. Nos vamos a basar de acuerdo a la clasificación de Trainellis. Trainellis clasifica estas luxaciones en tres tipos: luxación tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Para esto es importante recordar las referencias anatómicas que les dije anteriormente. Aquí tenemos el foramen magno, aquí tenemos el vasium y atrás el opistion. Vasium, opistion y por atrás tenemos lo mismo, el vasium y el opistion. Muy bien. El Trainellis tipo 1 es una subluxación anterior. Esta ocurre cuando el vasium o todo el foramen magno se desplaza hacia anterior. Entonces hay un desplazamiento anterior.
Esta subluxación anterior es el tipo más frecuente que se encuentra en los pacientes que sobreviven a estas lesiones. El otro tipo de lesión es Trainelis tipo 2. En este caso, todo el occipital se separa hacia arriba. Una distracción hacia arriba. En este caso, hay una ruptura de todos los ligamentos de la unión occipito-atloidea. Este tipo 2 a su vez se clasifica o se subclasifica en dos tipos. Y voy a borrar esto. Vamos a poner. El tipo 2 se subclasifica en dos grupos, un tipo 2A y un tipo 2B. El tipo 2A es cuando hay una separación del occipital del atlas. Se separa el occipital del atlas. Y el tipo B es cuando hay una separación del occipital del atlas y a su vez este atlas se separa del axis. Ahora nos vamos a ir al tipo 3. El tipo 3 de las luxaciones occipito-atloideas se denominan luxaciones occipito-atloideas posteriores y es porque el bastion se separa hacia la parte posterior. Este es el tipo más infrecuente y es el que presenta mayor grado de morbimortalidad debido a que dentro de este canal, aquí con azulito, aquí tenemos el bulbo, aquí la médula espinal, hay un desgarro del bulbo de la médula espinal y te produce shock neurogénico, disociaciones bulbocervicales. Para hacer el diagnóstico de estas lesiones, cabe recalcar que no hay un patrón radiográfico estándar que nos diga que hay estas lesiones. Siempre se necesita una radiografía, una tomografía y una resonancia. Como ya lo expliqué en anteriores videos, radiografía es el estándar inicial y en estas lesiones son muy importantes para hacer las mediciones. Se hacen muchos patrones radiográficos que lo vamos a ver en otro video. La tomografía para seguir haciendo las mediciones con más exactitud y la resonancia magnética para poder ver cómo se encuentran los ligamentos. Y voy a hacer en un segundo video todo lo que son las mediciones y los patrones para hacer el diagnóstico de las luxaciones occipito-atloideas. Muchas gracias.